Desde el edificio bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo Hechos de la Tarde con Graciela Rajo y Armando Godoy. Buenas tardes, El Salvador. Gracias por estar en nuestra sintonía. Venimos cargados de energía este día lunes. Infórmese con lo más destacado a nivel nacional e internacional en los próximos minutos. Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Graciela. Qué placer que esté con nosotros. Comenzamos con los titulares. Lo más destacado a continuación. Un millonario cargamento de droga fue incautado en la frontera La Chadura. 70 paquetes de cocaína eran transportados en un furgón con destino a Guatemala. 327 salvadoreños perdieron la vida en más de 4.700 accidentes de tránsito registrados en lo que va del año. La invasión de carril y la distracción al volante siguen siendo las principales causas. En minutos le contamos por qué fue suspendida la audiencia en contra de 2 exdirectores de centros penales acusados de administración fraudulenta y actos arbitrarios. La aprobación de un incremento de 2% al FODES sigue siendo tema de debate. El secretario de Comunicaciones asegura que lo más probable es que el presidente Sánchez Serén lo sancione y sea publicado en el diario oficial. En el ámbito internacional, un informe fiscal reveló que no se encontró evidencia de que el presidente Donald Trump conspiró con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Iniciamos con los hechos. Sigue dando de qué hablar el tema del incremento del FODES. Recordemos que con 67 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron incrementar de 8 a 10% el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades. Este año, el presupuesto general de la Nación contempla 374.92 millones de dólares para el FODES, pero en 2020 se requerirán más de 95 millones. Costo extra que deberá asumir el gobierno de Nayib Bukele, quien ha pedido al presidente de la República que vete el decreto como muestra de buena voluntad en el proceso de transición. Los alcaldes se han defendido de los señalamientos de supuesto despilfarro o mal uso de los fondos, asegurando que el 2% de aumento será utilizado únicamente para la ejecución de proyectos y no para el pago corriente. ¿Y quién se refirió a este tema? Es el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Él dijo que lo más probable es que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sancione el dictamen que contempla un incremento del 2% del FODES para las alcaldías. Decisión que se tomaría a pesar del llamado que ha hecho el presidente electo Nayib Bukele en vetar dicho incremento que fue avalado por la Asamblea Legislativa. Lorenzana dice que es promesa de campaña de todos los candidatos presidenciales el incremento del FODES, incluyendo el mismo Bukele. Más probable es que será sancionada porque tiene el respaldo de una mayoría muy grande de diputados de todos los grupos parlamentarios prácticamente. Tiene, creo que fueron 66 votos, de tal manera que aunque el presidente la vetara, siempre puede ser superado el veto, ¿no? Entonces, y por otro lado hay que tomar en cuenta de que es una demanda de los gobiernos locales de todo el país, de todas las fuerzas políticas. Y el presidente del Banco Central de Reserva señala que los diputados de la Asamblea Legislativa deberán definir cuál será la fuente de financiamiento para el incremento del 2% del FODES. Recursos orientados a las municipalidades. Técnicamente, los recursos pueden provenir de préstamos o por el incremento de ingresos internos, ya sea aumentando los impuestos, creando nuevos o combatiendo la evasión y elusión fiscal. Pero esto lo deberá decidir la Asamblea Legislativa. Especificado de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal la fuente de financiamiento para la aprobación del incremento al FODES. Digamos que va a ser importante encontrar esa vía de financiamiento. La Ley de Responsabilidad es muy clara cuando cita que cualquier incremento de gasto se tiene que tener ya disponible su fuente de ingreso, ¿verdad? Yo dejaría pues a la Asamblea Legislativa a que sea ella la que responda. Bueno, y sobre este caso también se pronunció la Iglesia Católica por el incremento del FODES. Estos cuestionamientos se suman a la postura del presidente electo Nayib Bukele.
El incremento que aprobaron los diputados del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios FODES no ha pasado desapercibido para la Iglesia Católica. Para el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, antes de tomar este tipo de decisiones, se deben hacer estudios técnicos de las afectaciones económicas. Debería ser fruto, entiendo yo, de una reflexión serena y profunda, con estudios previos, para no dar un paso en falso que venga a afectar a la nación. Yo estoy sorprendido en realidad, porque de presto, de la noche a la mañana, se aumenta el 2% y entonces yo no sé con qué finalidad. A partir de 2020, el concepto del FODES, las municipalidades recibirán el 10% con base al presupuesto general de la nación. Los cuestionamientos de la Iglesia se suman a la postura del presidente electo Nayib Bukele, quien incluso pidió el veto de ese decreto, pero los diputados que lo aprobaron tienen otra lectura. Él hace 2 años también lo ofreció en un congreso y además es promesa de todos los candidatos. Yo escuché cuando el que fue electo dijo que le iba a dar el 2%. ¿Cómo ve que ahora pida veto entonces? No sé, él sabrá, pero yo, mi responsabilidad como legisladora es garantizar las leyes que realmente puedan aplicarse, tengan factibilidad, sí. El 75% del FODES se debe utilizar para inversión y el 25% para el gasto corriente. La población también opina de la decisión de los diputados. Fíjese que necesidades siempre hay. Entre más den, más necesidades hay porque se desenvuelve, sí, la alcaldía. Hay necesidad, sí. No, yo veo que si hemos estado viviendo conforme las alcaldías han estado, ¿y por qué se va a aumentar la situación, verdad? Si así hemos estado viviendo, seguiremos viviendo bien. Para 2019, las municipalidades recibirán $323 millones en concepto del FODES y el aumento podría significar 100 millones más. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Pero no solo el incremento del FODES llamó la atención del arzobispo de San Salvador. Él pidió a los diputados derogar por completo la ley vigente de pensiones y crear un nuevo sistema que favorezca a la clase trabajadora del Salvador. Hoy también a los señores diputados, no solo una reforma del sistema de pensiones, ni siquiera una reforma integral, sino derogar por completo el sistema injusto previsional vigente y crear por completo el sistema injusto previsional vigente y crear un nuevo sistema que no despoje de su dinero a los trabajadores, sino que por el contrario esté a su favor para garantizarles una pensión digna y justa. Bien, y en otros temas, Juan José Dalton Cañas presentó una denuncia por violaciones del derecho internacional humanitario durante el conflicto armado salvadoreño cometidos en su contra. Asegura que en octubre de 1981 fue capturado cuando se recuperaba de una lesión de bala en el pecho, en graves condiciones de salud, y aún así fue torturado por militares y policías de Hacienda. 38 años después, exige que los responsables sean condenados. Que se abra una investigación contra la jefatura de la Fuerza Armada y de la Policía de Hacienda de entonces, y que lleguemos a la verdad de quiénes son los que me torturaron y se les imponga la sanción que haya que imponerles. Realmente estamos viendo que hay intentos de volver a crear volver a imponerle a este país una amnistía. Entonces quiere decir
que donde hay impunidad no hay reconciliación ni hay paz. Y es que varias fueron las peticiones que la Iglesia Católica hizo a la clase política del país. Uno de los últimos llamados ha sido la creación de una verdadera ley de reconciliación nacional que vele principalmente por las víctimas del pasado conflicto armado salvadoreño. A los señores diputados de la Asamblea Legislativa, que por el bien de todos emitan una ley de reconciliación nacional que verdaderamente brinde justicia, justicia restaurativa a las víctimas del conflicto armado. Y en más información, la Feligresía Católica conmemoró este fin de semana los 39 años del martirio de San Romero de América, quien fue asesinado mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia en esta capital. Tu sangre será la vida, el renacer del amor. Monseñor, vive soy en el corazón del pueblo. Ese fue el ambiente que vivieron cientos de feligreses católicos salvadoreños y extranjeros este 24 de marzo en la capilla del Hospital Divina Providencia de San Salvador, en conmemoración del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en el año de 1980 cuando oficiaba una misa. Muchos devotos católicos aseguraron que Romero fue defensor de los derechos humanos. Él amaba mucho la vida y le importaba tanto la vida humana. Antes que todo, la vida humana. Él defendía la vida humana. Nosotros todos los años, ya con este son 18 años de venir aquí a la misa de aniversario y traemos una ofrenda. Desde Candelaria tenemos un comité, Monseñor Romero. No olvidar que él fue y es un profeta y que pues sus palabras siguen día a día. Fueron ayer, hoy y siempre, porque él siempre denunció las injusticias a la luz del Evangelio, bien importante, a la luz del Evangelio. Él nunca usó armas como muchos piensan y eso es un honor para nosotros como salvadoreños tenerlo como profeta, mártir y ahora santo. La misa en honor al primer santo de El Salvador fue oficiada por el padre Juan Vicente Chopín de la parroquia Santuario de San Vicente, quien aseguró que el legado de San Romero fue de amor y clamor de justicia por el pueblo salvadoreño. Monseñor Romero se define por su amor a los pobres, por la defensa de los derechos humanos y sobre todo por haber entregado su vida por esta causa. Inspira mucha esperanza en el pueblo salvadoreño, que es posible hacer las cosas bien, tener una ética, tener una fe que respeta la justicia, que no es una ideología artificiosa, sino que es una praxis en función de los más necesitados. Recordemos que San Romero de América fue beatificado el 13 de mayo de 2015, luego que la Iglesia Católica reconoció que fue asesinado por odio por su fe y canonizado por el Papa Francisco en Ciudad del Vaticano el 14 de octubre de 2018. Con imágenes de Verábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y recordemos que en octubre de 2018 el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó a la Policía Nacional Civil y a Interpol la detención del capitán Álvaro Rafael Saravia Merino, acusado por el asesinato de San Óscar Romero el 24 de marzo de 1980. Saravia, quien será procesado por homicidio agravado, fue sobreseído en 1993 con la ley de amnistía, ley que en julio de 2016 la Sala declaró inconstitucional. El caso fue reabierto en 2017. Y ahora hablemos de temas de corrupción. Será decisión de las autoridades de Nicaragua la extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes. Así lo explicó el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia, recordemos, aprobó la extradición de Funes, quien se encuentra con asilo en Nicaragua. El exmandatario es acusado por la Fiscalía General de la República del desvío de $351 millones. Es necesario que las instituciones funcionen y en este caso hay que garantizar el cumplimiento de esa decisión de la Sala de la Corte Suprema. La Corte Suprema enviará en su momento, si no lo ha hecho todavía,
esa solicitud a Cancillería, y Cancillería deberá hacer el trámite de la manera más expedita posible, haciéndolo llegar a través de las instancias correspondientes al gobierno de Nicaragua para que tome la decisión. ¿Al final será decisión de Nicaragua? Es una decisión, es una solicitud que se hace al gobierno de Nicaragua, ¿no? Ellos tomarán la decisión. Y a esta hora nos enlazamos con el periodista Inmar Batres, quien se encuentra en el Centro Judicial Isidro Menéndez y nos tiene detalles sobre la solicitud que presentó el abogado del ex locutor Riley Serrano, quien busca libertad condicional. Esto tras 16 años en prisión por el delito de secuestro. Inmar, buenas tardes. Adelante con tu informe. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en los juzgados en San Salvador. Hasta acá vino el ex locutor Riley Serrano, condenado a 22 años por secuestro y a 5 más por lavado de dinero. Él asistió a una audiencia de redención de pena en el juzgado primero de vigilancia penitenciaria. Precisamente este mismo juzgado le redujo a 4 meses la condena para que él pueda aspirar a otra audiencia de libertad condicional. ¿Qué dijo Riley Serrano al respecto y su defensor? Escuchemos a continuación. Todos los programas que la ley requiere penitenciaria de su nueva gestión y trabajos comunitarios, hemos estado pues saliendo, trabajando con las alcaldías, etcétera, que eso es lo que también pide la ley para poder uno gozar de este beneficio. Sigo confiando desde el principio y hoy pues más que nunca, ¿verdad? Primero en Dios y sé que vamos a lograr algo que se ha hecho. Esperamos tener resultados positivos. Ya tengo 19 años de estar detenido, ¿verdad? Y espero en Dios que hoy va a ser la oportunidad de poder abrazar a mi familia y de decirle gracias a ustedes, a Dios sobre todo, y a la sociedad que aquí estamos. Aquí hay un sistema que en lugar de contribuir a la rehabilitación de los procesados está contribuyendo a un caldo de rencor. Bien, Riley Serrano, quien ya acumuló 19 años en prisión, cumplió el 13 de noviembre del año 2018 las 2/3 partes de su condena y la totalidad de la misma pues será el 13 de noviembre del año 2027. Lo cierto es que por lo menos para la próxima semana o para los próximos días se espera que un informe del Consejo Criminológico llegue hasta el juzgado de vigilancia penitenciaria y ellos puedan evaluar si precisamente le otorgan o no a Riley Serrano esta audiencia de libertad condicional. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este tema. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Inmar Batres. Y en la entrevista de Hechos AM, la secretaria general adjunta del FMLN habló sobre los avances en el proceso de elecciones internas del partido que se desarrollará el 16 de junio de este año. Norma Guevara espera que lo que no se ha hecho bien en el pasado, la nueva dirigencia pueda cambiar para recuperar así la confianza de la ciudadanía. El 15 de abril al 30 de abril estará el proceso de inscripción de candidaturas. Estamos hablando aquí de más o menos 9 tipos de cargos, desde convencionista de la Convención Nacional, que es nuestro máximo organismo de dirección, hasta hasta el candidato o candidata a la Secretaría General del partido y la Secretaria General Adjunta o el Secretario General Adjunto. O sea, todos estos cargos se someten al escrutinio de nuestra militancia. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En el país se desarrolló un foro para analizar las implicaciones de la migración de las mujeres. El periodista Raúl Hernández estuvo ahí, nos tiene los detalles y por supuesto las cifras impactantes que se dieron a conocer en ese lugar. A ver, Raúl, bienvenido. Buenas tardes, amigos televidentes de Noticiero Hechos. Este día dimos cobertura al foro desarrollado por la Asamblea Legislativa donde se analizó la migración irregular de las mujeres. Y es que los datos que dieron a conocer las autoridades son alarmantes. Solamente el último año fueron retornadas 5.426 mujeres y niñas, principalmente de México y Estados Unidos. Las principales causas de la migración son motivos económicos, la reunificación familiar y problemas de inseguridad. Las autoridades hablaron de cuáles son los perfiles de las mujeres que están migrando desde El Salvador. En su mayoría están entre los 18 y 35 años de edad, con menores oportunidades de educación o escasa educación, 7 años de escolaridad es el promedio y el 16%
son analfabetas. Desempleadas y madres jefas del hogar, en promedio el 33% de los hogares de los países de la Conferencia Regional sobre Migraciones. También conversamos con las diputadas que integran la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, quienes explicaron que con los insumos obtenidos en esta actividad buscarán hacer reformas o aprobar nuevas leyes para buscar hacer respetar los derechos de las mujeres y niñas migrantes. Poder concluir en acciones para hacer propuestas de políticas públicas, pero también para construir legislación si es necesario a nivel nacional y también a nivel internacional. El tema de los derechos y que más personas también reconozcan en los momentos donde están violentando estos derechos. Así que es importantísimo que nosotros como legisladores en este mes internacional de la mujer tratemos y abordemos un foro específico para hablar de la mujer migrante. También es importante recordar que en la Asamblea Legislativa estuvo una ley a punto de ser aprobada, la de migración y extranjería. Incluso la semana anterior se suspendió la plenaria que se había programado para aprobar esta ley por las marchas por la ley del agua. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Gracias, Raúl. Y en más temas, representantes de la Asociación de Motoristas de El Salvador aseguran que los diputados solo buscan crear leyes que perjudiquen al transporte colectivo, por lo que al menos 5.000 empleados del sector transporte podrían partir en caravana junto a sus familias hacia Estados Unidos el próximo 30 de marzo. La periodista Iliana Leiva con los detalles. Adelante, Iliana. Buenas tardes, compañeros, un gusto saludarlos. Este día la Asociación de Motoristas de El Salvador se ha pronunciado en rechazo a la propuesta presentada por el diputado David Reyes, en la que se especificaba que se pudiera aumentar de 4 a 6 años la condena para aquellos motoristas que se vean involucrados en los accidentes de tránsito, donde sobre todo hay personas fallecidas o lesionadas. También se le está sumando el inicio del proceso de carnetización y que todos los motoristas puedan cancelar aquellas esquelas que adeudan con el Estado. Esta situación ha generado que varios del sector transporte puedan abandonarlo y es por eso que ellos están convocando a una caravana que va a partir desde El Salvador el próximo sábado rumbo a Estados Unidos. Serían al menos 5.000 los transportistas que estarían partiendo junto a sus familias. Escuchemos más detalles. Le hago un llamado a la embajadora de los Estados Unidos que intervenga, pues que llame a los diputados a que no hagan leyes que perjudiquen mucho el transporte colectivo. Al contrario, nosotros necesitamos leyes que nos favorezcan, no que nos perjudiquen, ya que al quedarse aquí sin el empleo, que es ser motorista, ¿a dónde más van a conseguir trabajo si este país no da trabajo? Ante esta situación, ellos dicen que se sienten perseguidos por la Policía Nacional Civil y que tampoco han encontrado un apoyo en la Asamblea Legislativa. Y a eso le están sumando la situación de la delincuencia que afecta al sector transporte. Porque nadie quiere trabajar en el transporte colectivo, nadie quiere ser más víctima de la violencia en este país. Cuando matan a un motorista del transporte colectivo, yo no veo que ningún político se pronuncie, que se nos tome en cuenta si la pieza de correspondencia va a ser leída en la comisión para que nosotros podamos dar también propuestas claras hacia el transporte y hacia el motorista del transporte colectivo. Ellos aseguran que la única forma en la que se puede parar esa caravana es que puedan ser escuchados por las autoridades. Los detalles completos se los voy a presentar en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Con esto yo regreso con ustedes La Señal. Buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias por tu reporte, Iliana. Bueno, y sin duda lo que no ha faltado este fin de semana se llaman accidentes de tránsito, situación que mantiene muy preocupadas a las autoridades tanto de la Policía Nacional Civil como del Viceministerio de Transporte. La excesiva velocidad, la distracción al volante y manejar bajo los efectos del alcohol han sido la causa de que en las últimas 24 horas más de 50 percances viales se registraran a nivel nacional y que han dejado como resultado más de 19 personas con lesiones de consideración. Para los voluntarios de comandos de salvamento es preocupante, pues en su gran mayoría los motociclistas son los que se han visto seriamente afectados. Hay motociclistas que van en su moto conduciéndola y van hablando por teléfono. Son situaciones pues bien delicadas. Ellos por su parte reiteraron su llamado a los automovilistas y motociclistas a respetar los niveles de velocidad y a evitar ser uno más en las estadísticas que diariamente reportan las autoridades.
emergente de que hagamos conciencia, ¿verdad? Y sobre todo, pues, manejar a la defensiva. Es una lástima llegar nosotros a un accidente de tránsito y ver al conductor todavía con el teléfono en la mano, que iba hablando por teléfono, o iba tomándose una selfie, o revisando las mismas redes sociales. Para nosotros es impactante ver este tipo de imágenes, ¿verdad? Porque son de los primeros causantes de los diferentes accidentes, la distracción al volante. Para evitar que más hechos viales se sigan registrando, las autoridades de tránsito afirmaron que en las próximas horas incrementarán los controles vehiculares en distintos puntos del país. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y un total de 32 personas han sido detenidas en las últimas horas por conducción peligrosa en San Salvador, Santa Ana y también en el departamento de Morazán. Los rangos de ingesta alcohólica que se les detectó a estos conductores oscilaron entre los 408 y 110 grados de alcohol en sangre. Bien, y en las últimas semanas hemos visto diversas manifestaciones de ciudadanos que protestan. La libertad de expresión de manifestación está tutelada por la Constitución. Sin embargo, hay casos en los que pasan el límite del derecho y vulnera el de otros ciudadanos. De esto vamos a hablar en nuestro tema del día. Hagamos lo que vamos a hacer y no nos metamos en problemas. Pongamos la pancarta al lado derecho. La Constitución de la República garantiza el derecho a la libre expresión, la libre manifestación de manera pacífica. Pero cuando se vulnera el derecho a otras personas, también hay conflicto. Porque hay que tener ese justo balance y buscar el equilibrio y actuar en el momento oportuno para proteger y garantizar el derecho a la manifestación y a la libre expresión, pero también velar por los derechos de otros ciudadanos que puedan resultar afectados con eso. Que la gente no comprende que si bien es cierto, yo tengo un derecho a expresarme libremente, igualmente tengo un derecho a circular, yo no puedo afectar el derecho de otra persona. Cuando yo afecto el derecho y la libertad de otra persona, yo ya cometo una infracción penal. El derecho de manifestarse y de expresarse llega hasta el punto en que se comienza a lesionar el derecho de otra persona por otras razones. Los afectados han sido por 1 hora, 2 horas, pero los afectados por esto es por todo el resto de su vida. Nosotros hemos solicitado y seguimos pidiendo la comprensión del pueblo trabajador que se desplaza por las principales calles de la capital, en el sentido que comprendan que también la lucha de nosotros es la lucha de ellos. Muchas de estas manifestaciones sociales son por demandas no escuchadas y resueltas de parte de funcionarios. Pero la gente en ocasiones ha entendido que la simple manifestación pasa desapercibida y el funcionario público no le presta atención, a menos que cause otro problema. Sin embargo, el derecho a manifestarse también tiene sus límites. Si esta protesta ya es violencia, ya no es una manifestación pacífica, ya no es derecho constitucional, ya no es garantía constitucional, ya se convierte en un delito penal. Incluye el delito de desórdenes públicos, que dentro de las conductas que pueden hacer a una persona incurrir en el mismo, están precisamente esas: bloquear calles, cerrar calles, pero eso no implica que ante una situación así, motivada por razones de índole social, la policía tenga que intervenir de inmediato con la aplicación de la fuerza. Eso es muy diferente. Para nuestros hijos se bañen, tenemos necesidad del agua. En muchos casos, las manifestaciones surgen por no atender las demandas sociales justas. Las expresiones de violencia por la falta de cultura del respeto y la promoción del diálogo, como mecanismo de solventar diferencias para llegar a un acuerdo en beneficio común. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. En más hechos, un fuerte cargamento de droga fue incautado en las últimas horas de la frontera La Hachadura, esto en Aguachapán.
Los 70 kilos de cocaína eran transportados en 36 bultos de cartón al interior de un furgón procedente de Costa Rica con rumbo a Guatemala. La droga, valorada en $1.759.800, fue descubierta por un perro de la División de Antinarcóticos de la PNC durante una inspección en el recinto aduanal, por lo que se procedió a la captura del motorista identificado como Gilmar Sánchez Gómez, un guatemalteco de 34 años. Y los problemas de la población a continuación en la sección Hechos en tu comunidad. Un serio problema con las calles enfrenta el municipio de El Refugio en el departamento de Aguachapán. La falta de mantenimiento ha provocado la generación de enormes grietas en las que se acumulan aguas residuales. Los habitantes aseguran que durante la campaña política muchos alcaldes se han comprometido a repararlas, pero hasta el momento no ven ninguna acción. Con el objetivo de ayudar a los automovilistas, la Alcaldía de San Marcos ejecutó el proyecto de colocación de mezcla asfáltica en la calle marginal de la colonia Santorini. La cuadrilla de trabajadores delegados del Distrito 1 fueron los encargados de realizar la actividad. Es de recordar que esta alcaldía está bajo la administración del edil Fidel Fuentes. En noticias positivas, la diputada del partido Arena, Carla Hernández, realizó una jornada de limpieza en la playa El Tunco, en Tamanique, departamento de La Libertad. En la actividad también participaron jóvenes del centro escolar del Cantón San Alfonso y representantes de la alcaldía del municipio. La legisladora también entregó computadoras a los estudiantes del centro escolar. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y para la próxima quincena, los precios de los combustibles experimentarán un incremento. La gasolina especial aumentará 21 centavos en las 3 zonas del país. La gasolina regular tendrá un incremento de 18 centavos en la zona central y occidental, mientras que en la zona oriental incrementará 17 centavos. El diésel no tendrá ningún incremento, mientras que el diésel bajo en azufre aumentará apenas 1 centavo en las 3 zonas del país. Recuerde, estos precios entran en vigencia mañana, martes 26 de marzo, hasta el próximo 8 de abril. De última hora. Actualizamos información en que se genera en las últimas horas y sobre todo a nivel internacional. Michael Temer, detenido el pasado jueves por el caso Lava-Jato, será liberado hoy por orden del juez Marcelo Bretas de Río de Janeiro. Temer fue detenido por el magistrado a cargo en Río de la operación Lava-Jato, el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos en Petrobras. El ex vicepresidente de Dilma Rousseff pasó a la presidencia en mayo de 2016, cuando la mandataria de izquierda fue separada de su cargo en el marco o como parte de una investigación por presunta manipulación de las cuentas públicas. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos, no nos cambien. Vamos con más información porque este domingo los médicos del Hospital San Rafael y de la Asociación ProLabio y Paladar de El Salvador realizaron una jornada de selección de cirugías gratuitas. Esto para diferentes pacientes. Veamos. Más de 150 personas de los 14 departamentos llegaron a las instalaciones del Hospital San Rafael de Santa Tecla para participar en la selección de la jornada de cirugías gratuitas de labio y paladar hendido que realizan las autoridades del Ministerio de Salud en conjunto con la Asociación ProLabio y Paladar de El Salvador. Es segunda ocasión que yo asisto a este hospital. Como dicen los doctores, es un mal congénito ya de nacimiento. Este es un proceso que he llevado durante los 29 años que yo tengo. En este hospital sería la segunda cirugía que me di. De mucho beneficio, ya que, según tengo entendido, estas operaciones afuera, ya digamos en marco privado, son muy, económicamente son muy elevadas. Entonces, es un gran beneficio para uno que quizás no tiene la posibilidad de obtener, ¿verdad?, esa operación. Es gracias a Dios y a las personas que realizan estas buenas obras. Todos podemos salir beneficiados, las personas que somos afectadas en este problema de enfermedad congénita. Los médicos aseguran que el objetivo de esta jornada de cirugía gratuita es con la finalidad de regalar nuevas sonrisas a cientos de niños y adultos. Esta jornada lo que estamos haciendo es viendo pacientes con la patología de labio y o paladar hendido, desde los 4 meses hasta
Tenemos unos adultos de 25, 27 años que tienen algún defecto todavía que corregir y que nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos 16 años ya de estarlas haciendo aquí en el hospital. Somos el primer equipo con personal 100% salvadoreño. Aquí no hay extranjeros, solo somos nacionales. En cada jornada hemos operado un mínimo de 30 a 33 pacientes y hemos llegado a operar jornadas en que hemos tenido hasta 50 cirugías. Según los especialistas del Hospital San Rafael y de la Asociación ProLabio y Paladar, las cirugías para los pacientes seleccionados iniciarán este lunes 25 y terminarán este jueves 28 de marzo. Con imágenes de Verábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bueno, y de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa, el Ministerio de Turismo lanzó una importante iniciativa que se centrará principalmente en redes sociales y donde todos van a poder participar para tener algún premio, algún descuento o por supuesto algún vale en restaurante. Antonio Valladares nos cuenta de qué se trata esta iniciativa impulsada por el MITUR, además de cifras, por supuesto. Bienvenido, Antonio. Este verano, únete al Rally Turístico, donde tu reto es vivir la aventura y emoción. El Ministerio de Turismo lanza un nuevo concepto de promoción para incentivar a los salvadoreños a veranear al interior del país durante Semana Santa. Haz tu propio rally y visita tus destinos favoritos. La campaña Rally Turístico reta a los salvadoreños a visitar diferentes destinos y compartir sus experiencias en redes sociales con el hashtag El Salvador Travel y así poder ganar estadías y vales de consumo en restaurantes. ¿Qué buscamos realmente con esta campaña? Bueno, incentivar a los turistas a recorrer El Salvador, tanto salvadoreños como extranjeros. Identificamos la gran cantidad de turistas que día a día conocen nuestro país y comparten de una manera dinámica e inmediata a través de sus plataformas digitales sus experiencias. Es por ello que esta campaña la trasladamos a través de un reto. De cara a la Semana Mayor, MITUR también pone a disposición de los capitalinos buses gratuitos para movilizar turistas a diferentes destinos. La apuesta para este año es recibir a más de 138,000 extranjeros, quienes se prevé generarán divisas que rondan los 93 millones de dólares. Hemos proyectado el 5% de crecimiento para este año con la campaña tan interesante que vamos a lanzar y estoy seguro que las redes sociales ahora que están tomando la importancia que nosotros ya le habíamos dado anteriormente, nos permite entonces establecer toda una estrategia distinta. Para la temporada se espera una ocupación habitacional que supere el 80% en la zona costera y se estima que el turismo de montaña podría incrementar hasta un 68%, representando un importante ingreso para micro y pequeños empresarios de turismo. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Momento de actualizar información de carácter internacional que se genera en los Estados Unidos porque ya hay reacciones por parte del presidente de ese país, Donald Trump, al conocerse que en el informe de Robert Mueller no aparecen exactamente algún tipo de pistas que lo vinculen con Rusia para las intervenciones durante elecciones del año 2016. Veamos. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, le dijo al Congreso en una carta el domingo que el abogado especial Robert Mueller no encontró pruebas de que la campaña de Donald Trump conspiró o coordinó con el gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016. De acuerdo con la carta, el informe de Mueller no llegó a una conclusión sobre si Trump había obstruido la justicia, afirmando que no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera. El fiscal general agregó que él y el vicefiscal general Rod Rosenstein determinaron que las pruebas desarrolladas durante la investigación del asesor especial no son suficientes. Mueller fue nombrado por Rosenstein en mayo de 2017 para dirigir la investigación sobre una posible convivencia entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016 y si el presidente obstruyó la justicia, entre otras cosas. La investigación ha llevado a cargos por delitos graves contra 34 personas, incluidos 6 asociados de Trump y 3 entidades, lo que generó duras críticas del presidente y sus aliados políticos. Gran parte de los cargos relacionados con mentir al Congreso o investigadores federales, Rusia ha negado cualquier intromisión en las elecciones de 2016. Para RNA, Luis Orellana. Bueno, y hay que agregar otras noticias de carácter internacional que se las vamos a presentar en el siguiente resumen, así que mucha atención.
En África, la cifra de muertos que dejó el ciclón Idaya se elevó a 750, mientras que la ciudad de Beira, en Mozambique, la más afectada por la tormenta de categoría 2, está comenzando lentamente su largo camino hacia la recuperación. Las autoridades aseguraron sentirse positivos tras la apertura de una nueva carretera, ya que los medios para el área eran muy escasos. Sin embargo, los ciudadanos no se sienten tan optimistas. Unas 228,000 personas se encuentran desplazadas en campamentos en la vasta zona inundada de Mozambique. 26 soldados y 7 policías en un puesto avanzado del ejército en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, murieron en un ataque talibán registrado este fin de semana. Los talibanes se atribuyeron la autoría del asalto un día más tarde, pero el gobierno no emitió comunicado alguno sobre el incidente. Según el vocero del ejército afgano, Navad Shah, aviones del gobierno ayudaron a soldados asediados y más tarde se enviaron refuerzos a Helmand, un antiguo bastión talibán. 2 aviones de la Fuerza Aérea de Rusia con 99 militares y 35 toneladas de cargamento llegaron a Venezuela. Sin embargo, la Embajada de Rusia en el país caribeño aseguró que las aeronaves portaban material y funcionarios para cumplir con varios acuerdos militares entre ambos países y que no tenía nada misterioso. El tema sale a la luz luego que Maduro manifestara que había tenido que reforzar su seguridad por una posible intervención de Estados Unidos, mientras que un nuevo apagón afecta a Caracas y otras regiones del país sudamericano. Este domingo el Papa Francisco oró por el éxito de las conversaciones en curso que sostiene el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, destinadas a resolver una crisis política que está por cumplir un año y que ha dejado al menos 325 fallecidos y cientos de presos políticos. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Gracias por estar con nosotros. Este día en nuestra sección El Agro, el periodista Julio Guevara nos informa sobre cómo en el occidente del país se utiliza el bambú en las actividades agrícolas. Muy interesante. Esperanzas de buenas cosechas tienen a este hombre trabajando sus terrenos desde las 6 de la mañana. 32 años tiene Wilfredo Colindres y se ha convertido en un exitoso productor de tomate en Santiago de la Frontera, municipio ubicado en Santa Ana. Aquí mira, ahí lo puede ver, está bien vigoroso lo que es la planta, bastante fruto, floración y la verdad, pues yo estoy muy contento como va, porque aquí, si Dios me lo permite, va a ser buena cosecha. ¿Cómo no estar alegre si tal como lo describe, sus matas están desarrollándose sin problemas y no es arte de magia? Este joven agricultor tiene cultivos envidiables gracias a varas de bambú. Sí, no es una broma, pero Wilfredo aprendió a elaborar un bioestimulante de crecimiento a base de hormonas de bambú por medio de un programa de agroecología que impulsa el SENTA. Lo que se hace es extraer la hormona de crecimiento que contiene el bambú, ¿verdad? A través del proceso de fermentación, y al aplicarlo en los cultivos contribuye a tener plantas más sanas, a tener crecimientos de brotes nuevos, vigorosos, a la fructificación, al crecimiento de fruto, a la floración, cuaje y pegue de flor. Entonces, en sí, estamos como dándole a la planta, aportándole una nutrición vía foliar. Vea qué curioso. Se recolectan las varas y se hacen cortes de aproximadamente 30 centímetros. Se colocan en cubetas y se llenan de agua no clorada. Posteriormente se agrega 1 litro de melaza y se deja reposar por 8 días. Pasado ese tiempo, el bioestimulante está listo. Se trata de una especie de foliar que Wilfredo está utilizando para fortalecer sus cultivos. Lo hizo el año pasado y le fue muy bien. Fíjense que 1,200 palos yo le corté 165 cajas. La misma plantación que están aquí, 1,200 plantas. O sea que yo, la verdad que así como va en estos tiempos que estamos ahorita de época caliente, la planta ahorita, primero Dios, va a ser lo mismo. Incrédulo
Solo estaban al inicio los agricultores capacitados con esta técnica. No creían que daría resultado, pero ahora dice don Antonio Osorio que es todo lo contrario. El bioestimulante de bambú es un aliado para sus siembras. Ya ahorita por lo menos le voy a decir que casi que el 100% pues se logra más que como tuvimos las pérdidas antes, ¿verdad? Que solo gastamos y a la hora de sacar los cultivos volvíamos a salir lo mismo sin ningún resultado. En Santiago de la Frontera se está utilizando este líquido en producción de hortalizas, pero de acuerdo a los expertos, los resultados son positivos en todo tipo de cultivo. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, ¿se imaginan este tipo de programas con el financiamiento adecuado por parte del Ministerio de Agricultura y el gobierno y por supuesto la empresa privada? Diferente fuera el panorama de los agricultores. Y ya lo veíamos ahí, un claro ejemplo de cómo la misma planta o el producto de la planta puede ayudar precisamente al cultivo de otra planta. Así es, y antes de finalizar también les comentamos que un incendio se ha registrado en las cercanías del centro comercial Alta Vista. Al parecer ya son 4 viviendas las consumidas en esa zona. Esto es en Ilopango, de hecho bomberos ya está en el lugar según la información actualizada que tenemos de esa situación. Más detalles en la emisión estelar, gracias por su fiel sintonía. Cuídense.